productos, soporte aplicativo, innovaciones de la empresa Sadwire. Estoy ubicado en Carrollton, Georgia. Y mi experiencia en cuanto a los cables de energía empezó muy joven, desde que estaba en la universidad. Trabajé para una empresa de cables mexicana. Soy mexicano. Posteriormente me uní a una empresa de cables americana y después brinqué a Softwire. O sea, prácticamente mi vida ha estado ligada a los cables desde mi carrera universitaria. Es un poquito de mi background. Los tópicos que vamos a estar revisando hoy, vamos a hablar un poquito de las diferencias entre los conductores de aluminio 1350 y los de aleación de aluminio serie 8000. Vamos a revisar las propiedades físicas entre los conductores o los metales de cobre y aluminio. Vamos a revisar un poquito acerca de las propiedades eléctricas del cobre y el aluminio como conductores eléctricos en cables de energía. Vamos a ver unas prácticas de instalación y por último vamos a ver un poquito acerca del soporte técnico que Sadwire puede ofrecerles. Para empezar un poquito, voy a hacer un resumen o compartirles información acerca de Sadwire. Espero que muchos en Colombia ya tengan algo de información o ubiquen quién es Sadwire. Y si no, pues básicamente ese es el motivo de hacerles esta breve introducción. Sadwire es el fabricante de cables más grande en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Está ubicado nuestro corporativo en Carrollton, Georgia. Esto es como unos 45 minutos de la ciudad de Atlanta. Y ya hemos estado fabricando cables desde hace 70 años. Hace 70 años fue cuando fue fundado Sadwire. Actualmente nuestro assessment o lo que es nuestro assess o lo que se conoce como nuestra infraestructura, contamos aproximadamente con 7,800 empleados, 31 plantas de manufactura. Normalmente se venden alrededor de 6.5 billones en dólares en ventas. Tenemos 10 centros de distribución, que es donde se mantiene mucho material de inventario para proyectos o para negocios del día a día. Y tenemos una presencia global en Latinoamérica, Asia y Europa con nuestros aliados de negocio, como en este caso en Colombia con Top Drive, que es uno de nuestros distribuidores y con quienes trabajamos muy de cerca para que a los clientes hacerlos sentir que no solo es el soporte de Top Drive, sino que Software está también apoyando. Bueno, eso es en cuanto a lo que es Sadwire. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia. Lo primero que hay que entender y que a veces no hay mucha información dónde encontrarla o algunas veces no sabemos cuando hablamos de los costos o precios de los cables, hay que entender cómo los materiales o todos los indirectos afectan en el costo del cable. Por ejemplo, si hablamos de un costo de un cable 500 kc 15 kb con pantalla metálica de cinta de cobre, lo que vamos a ver es que el costo del cable está básicamente influenciado el 40% por el metal. Es decir, el 40%, la mayor parte viene en función del costo del metal. En este caso, sea cobre o aluminio. Y luego si vemos que el costo del cobre en dólares por libra es alrededor de 2.55 contra el aluminio, que es de 0.71, obviamente vamos a interpretar rápidamente que el conductor de aluminio va a ser más económico. Esto es teniendo una referencia de un conductor de cobre de 2.55 o cuando el cobre está en ese precio. Hay que entender que el cobre es muy volátil, sube o baja, y eso también impacta el precio o el costo del conductor eléctrico. Si hay una escasez de cobre, normalmente el cobre tiende a subir y obviamente los costos del producto final del cable tienden a incrementarse.
o si el cobre baja, pues obviamente el costo del producto baja, ya que el metal, simplemente el metal, es el 40% del costo en un cable de media tensión de 15 kV. Luego, en un cable de 15 kV tenemos las semiconductoras, aislamientos, tenemos cubiertas, que son lo que denominamos los polímeros. Los polímeros en un cable de media tensión, en impacto al costo es alrededor del 30%. Luego tenemos labor, que son el trabajo o los recursos humanos y costos que se necesitan para elaborar el material, es de un 5%. Y luego tenemos otros gastos que se les dice en inglés los overheads, que son alrededor del 25%. Para mí lo más importante aquí es quedarse con la idea de que en la fabricación de un cable de media tensión, el metal o la base del metal es básicamente entre un 40 o un 50% el costo del cable. Esto es en cuanto a media tensión. Luego veamos un cable de baja tensión. Este es un conductor calibre 500 kc1000, 600 volts. En este caso tenemos lo que son un THN, que tiene su aislamiento y su nylon. En este caso, en los cables de baja tensión, normalmente el metal es un 70% del costo del cable. Ajá, aquí, al igual que en la diapositiva anterior, tenemos o estamos usando bases de cobre de 2.55 y de aluminio de 0.71. En este caso, los polímeros es de un 8%. ¿Por qué? Porque el espesor de aislamiento que se utiliza, ya sea PVC, XLP o una poliolefina, pues ya es mucho menor, es más reducido que el que se usa en media tensión, que involucra semiconductoras y un espesor de aislamiento más grueso, porque trabajas a voltajes, a niveles de tensión mayores. En este caso, es por eso que los polímeros solo representan un 8% del costo del cable. El labor o los recursos utilizados ocupan un 5% y otros gastos es un 17%. Entonces aquí, en resumen de estas dos primeras diapositivas, lo más importante es ir entendiendo cómo el metal impacta el costo del cable. Porque algunas veces, y pasa, comercialmente, al final siempre vamos a llegar a un punto de negociación de compra y venta en el que se pedirá un mejor precio, un descuento, pero es importante entender cómo el precio del metal impacta al costo final del cable. Comparación, esta es una comparación de costo de un cable de 600 volts THN. Por ejemplo, en la primera línea tenemos un cable de cobre 500 kc1000 que puede soportar la ampacidad de 380 amperes. Cuando hablo de ampacidad es bastante relativo porque entendamos que la capacidad de conducción de corriente o ampacidad de un cable depende de muchos factores que involucran las condiciones de instalación y las condiciones ambientales. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomamos un dato de una tabla del NEC en condiciones similares y es la referencia que tomamos. En este caso, la ampacidad para este conductor de cobre es de 380 amperes. El precio de este conductor es de $5,325 los 1000 pies. No vayan a creer que estos son los precios de ventas, estos son solo precios de referencias. No quiero que malinterpretemos, Top Drive vende el cable a ese precio o software vende, son solo precios de referencia. Entonces, ese es el precio de referencia para un 500 kc1000, alrededor de $5,325 los 1000 pies. Y haciendo el equivalente o el cambio de calibre al conductor de aluminio, en teoría su equivalente sería un 750 kc1000 de aluminio. La ampacidad es de 385 amperes, cumpliendo las necesidades de carga eléctrica. El precio del conductor de aluminio estará alrededor de unos $1,590 los 1000 pies. Entonces vemos que la diferencia en precio es del 70%. Hay una diferencia de $3,735. O sea, es muy significativa. Aquí es muy grande
porque los calibres de los que estamos hablando son calibres grandes, 500, 750. No es lo mismo con calibres pequeños. Por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo de unos calibres intermedios. El 2 ceros de cobre, que vendría siendo un 4 ceros de aluminio. La ampacidad del 2 ceros es de unos 175 amperes. La del 4 ceros de aluminio es de 180 amperes, cumpliendo las condiciones de carga eléctrica. Y tenemos el precio. El precio para el 2 ceros de cobre estaría alrededor de unos $1,445, 2,000 pies. Y el de aluminio de unos $485, 2,000 pies. Es decir, la diferencia es de unos $960 por los 1,000 pies y es un ahorro del 65%. No está incluido aquí en la tabla, pero por ejemplo, para calibres más pequeños, cuando hablamos de calibres 6, calibres 8, la diferencia de precio ya no es tanta. Yo diría que la diferencia en precio ronda un 30, un 40%. Es lo que se puede ver en calibres más pequeños, pero es así como se comporta la tendencia. Ahora veamos un comparativo para un cable de media tensión de 15 kV. Un 500 kC de cobre con una capacidad de 500 amperes tiene un precio alrededor de unos $7,650, 2,000 pies. Un 750 kC de aluminio con una capacidad alrededor de 490 amperes, es decir, 10 amperes menos que el de cobre, pero que en algunos puntos, si nosotros estamos calculando un cable y la carga es de 485, 488, se podría usar el 750 de aluminio. El costo del conductor de aluminio es de $6,300, 2,000 pies, o más o menos rondaría por ahí. Y la diferencia es de $1,350, lo que es un 18% de ahorro si utilizas el conductor de aluminio. Ahora, continuemos. La historia del aluminio. ¿Qué pasa o cuándo se empezó a usar los conductores de aluminio? Bueno, desde 1898 las empresas utility, que así se le conoce en Estados Unidos, Canadá o todo lo que es Norteamérica, que son básicamente las empresas generadoras de electricidad, dueñas de la transmisión y distribución, usaban conductores de aluminio AA o Aluminum Conductor 1350 en las cataratas del Niágara. Después, en 1946, se introduce el building wire de aluminio con aleación 1350. Cuando hablo del building wire me refiero al conductor, a los calibres pequeños de aluminio, lo que conocemos como el 14, 12, 10, 8. En 1946 es cuando se introducieron esos cables, ya conductor de aluminio con aislamiento para aplicaciones residenciales comerciales. Luego en el 54, en 1954, UL lista por primera vez los conductores de aluminio. ¿Qué significa cuando UL lista? Bueno, UL es el ente certificador de los conductores de aluminio y de muchos productos, pero en 1954 UL adopta y lista y certifica este tipo de cables. ¿Qué significa cuando UL lista? Bueno, que ya hay un ente, una tercera parte, una entidad certificadora que va a evaluar el performance de los conductores, ya sean desnudos o aislados. Y cuando UL se involucra y lista, lo que hace UL es asegurarse del tipo de metal, el tipo de aleación, que el material utilizado sea de buena calidad, así como los materiales utilizados como aislamientos e incluso los procedimientos de manufactura. Porque cuando interpretamos o hablamos que UL lista, lo que hace UL al listar es que lista los metales, lista los materiales. Si yo le digo UL, estoy usando el compuesto X, UL me va a dar la certificación basada en el listado del compuesto X. Y después va a venir a mi planta de manufactura a asegurarse que yo uso el compuesto X. Eso es lo que hace UL. A diferencia de otro tipo de organismos de certificación o otro tipo de certificaciones que hay en el mundo, muchas veces los fabricantes
no solo de cables, los fabricantes de cualquier dispositivo utilizan los materiales o los compuestos de mejor performance o más caros para fabricar el prototipo. Se fabrica el prototipo, se prueba el prototipo y se certifica el prototipo. Pero una vez que regresas a la planta de manufactura, cambias todo y no usas los materiales de mejor performance, de mejor calidad. Entonces cambias todo en la lista, en la línea de producción. Hay procedimientos de evaluación de la conformidad para validar eso. Desafortunadamente no todos los entes certificadores lo siguen, pero en el caso de UL, lo importante es que UL sí lo hace. UL basa la certificación en el listado de materiales. Y bueno, este solo fue un brevario cultural. En 1954, UL lista los conductores de aluminio. Luego, en 1960, incrementa el uso de conductores de aluminio, aleación 1350. En 1968, Southwire introduce el primer conductor de aluminio serie 8000. Cuando hablamos de conductores serie 8000, el primer fabricante de cables que hizo la introducción de este conductor de aluminio bajo esta serie fue Southwire en 1968. Luego, en el 70, UL estandariza o cambia el estándar, incluyendo en las diferentes normas de cables que existen, se adicionó los conductores de aluminio serie 8000. Luego ya para 1987, pues el NEC, que es el Código Eléctrico Americano, dicta las pautas para la instalación de los conductores de aluminio serie 8000. Ese es a grandes rasgos lo que ha sido la historia de los conductores de aluminio. Ahora, ¿qué pasa con los conductores de aluminio? Bueno, en las empresas de utilities el aluminio es ampliamente usado para líneas de transmisión, redes de distribución primaria, distribución secundaria, lo que conocemos como los cables PTD a 600 volts o los URD para 600 volts o media tensión. Entonces, el aluminio en las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es ampliamente usado y es ampliamente reconocido como una buena alternativa a conductores de cobre. Y incluso, ¿por qué? Porque las instalaciones de las empresas de utility muchas veces son expuestas, entonces son muy susceptibles al robo o daño. Entonces, cualquier conductor de cobre aéreo se lo van a robar, o en red de tierra se lo van a robar. Incluso cables de media tensión tienden a robárselos cuando son de cobre. Es algo que pasa a nivel global. Pero ¿qué pasa en el ámbito comercial, residencial, industrial? El aluminio aún mantiene un estigma de que es poco confiable o la confiabilidad es inferior a la del cobre. Es lo que pasa a nivel comercial, residencial, industrial. No pasa eso con las empresas de generación, de transmisión o distribución o las utility companies. Una conexión que da poca confiabilidad. Así es como se conectaban los conductores de aluminio en las instalaciones residenciales, comerciales o industriales en Estados Unidos, y seguro así ha pasado en otros países. Una combinación poco confiable se refiere a que teníamos conductores de aluminio, a veces no eran serie 8000, eran serie 1350. Teníamos una base del punto de conexión a base de cobre, y teníamos los materiales o la tornillería de sujeción eran de acero. Entonces teníamos 3 diferentes materiales y así lo hacíamos. Al final, la forma de aprender muchas veces es aprendiendo de los errores, y así es como se hacía al principio cuando se empezaron a utilizar conductores de aluminio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues tenemos 3 diferentes materiales que se comportan los 3 de diferente forma. ¿Cómo se comportan los 3 de diferente forma? Bueno, hay que entender 2 variables. Primero, lo que es la expansión lineal térmica. La expansión lineal térmica está definida como una fracción de incremento en la longitud a una temperatura.
y normalmente en el sistema americano se da en pulgadas, pulgadas grados Fahrenheit. Entonces entendamos que la expansión lineal térmica es un cambio que se va a dar en la longitud a una temperatura. Es un cambio. Después tenemos el creep, que es la tasa de medición de cambio de un material por un periodo de tiempo cuando está sujeto a una fuerza en particular, a una temperatura. ¿Dónde se juegan? ¿Dónde escuchamos bastante estas variables? Bueno, en líneas de transmisión siempre vamos a estar escuchando el término del creep. ¿Qué pasa con el creep? Bueno, en una línea de transmisión, el conductor de aluminio desnudo está sujeto a una fuerza, pero va a estar cambiando y va a estar cambiando en función de la carga mecánica. ¿Cuándo se presenta la carga mecánica? Cuando hay viento, cuando hay hielo en el conductor y el peso del conductor cambia, se vuelve más pesado. Entonces ahí el conductor está sometido a cambio por condiciones mecánicas. Y luego la expansión térmica puede suceder cuando en la línea de transmisión llega la noche en la ciudad y prendemos toda la iluminación, funcionan aires acondicionados, entonces demandamos mayor cantidad de energía, elevamos el consumo y el conductor lleva mayor corriente. Entonces el conductor tiende a elongarse o hace una flecha más pronunciada. Luego amanece, bueno, luego ya nos vamos a dormir, apagamos luces, desconectamos carga eléctrica y se reduce otra vez el consumo de carga de energía. El conductor vuelve a tomar otra posición. Entonces, es por eso que es importante en cuanto a cables eléctricos entender lo que es el coeficiente térmico de expansión lineal y a qué se refiere el creep. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas nunca son constantes y las temperaturas ambientes de las instalaciones eléctricas tampoco suelen ser constantes. Siempre están sometidas a cambios. Bueno, en cuanto al coeficiente térmico de expansión, cuando tenemos una conexión con un tornillo de acero, tenemos conductor de aluminio y tenemos la base de las placas eran de cobre, bueno, tenemos tres materiales con diferentes coeficientes térmicos de expansión. Tenemos acero, tenemos cobre y aluminio. ¿Qué significa? Que en cambios de temperatura o que en cambio de eléctrico, si el conductor es demandado para suministrar mayor corriente de carga, pues los tres materiales se van a comportar de diferente forma. Es decir, el aluminio se puede contraer y se puede aflojar la conexión, o simplemente el aluminio también puede, al momento de enfriarse, puede expandirse y puede hacer que la conexión se vea forzada. Entonces, estamos jugando con tres diferentes materiales, con tres diferentes tipos de reacciones. ¿Qué pasa con el efecto del creep o la pérdida del creep? En esta gráfica lo que vemos son curvas de creep cuando se son sometidos los conductores a una carga inicial de 30 kPs. ¿Qué son los kPs? Bueno, son básicamente las unidades de pounds force o libras fuerza a una temperatura. Especificamos a una temperatura porque, como les decía, normalmente si hacemos un tipo de ensayo a temperatura de 25 grados centígrados y luego hacemos el ensayo a 40 grados centígrados, los resultados van a ser muy diferentes. Entonces, cuando ponemos aquí a room temperature o a temperatura estable del cuarto, nos referimos a que son 20-25 grados centígrados temperatura controlada. Bueno, ¿qué pasa con el creep? Vemos que un conductor de cobre recocido, el cambio por creep no es tan significativo, así como en conductores de aleación de aluminio recocidos serie 8176 o serie 8000. O tampoco es tan pronunciado en conductores de aleación de aluminio serie 1350 recocidos, pero por ejemplo, si vemos un aluminio copper clad, que también ahora se usa mucho en el mercado o se ofrece temple duro, vemos que la pérdida de creep es significativa debido a la carga mecánica, así también como el aluminio 1350 temple duro o el temple medio.
¿Qué es la aleación de aluminio serie 8000? Bueno, la aleación de aluminio serie 8000 es una base de aluminio que puede contener acero, zinc, cobre, magnesio, normalmente mezcladas con este aluminio para mejorar sus propiedades mecánicas, sus propiedades térmicas y de elongación. ¿Qué se refiere con el anil? Anil es básicamente en español el término del recocido. Es un procedimiento que se le da al aluminio para incrementar su ductibilidad. ¿Qué tipos de aleaciones serie 8000 encontramos o se pueden encontrar en el mercado? Bueno, pueden encontrar la aleación 8017, la 8030, la 8076, la 8130, la 8176 y la 8177. Todas estas aleaciones están listadas o se encuentran dentro de la norma ASTM B800. Si ustedes van a esa norma, pueden encontrar toda la información de las características constructivas y de calidad que deben cumplir los conductores de aluminio serie 8000. Y aquí se encuentra básicamente toda la información de la composición que cumple cada una de las aleaciones. Por ejemplo, si vemos la 8176, es una base de aluminio que contiene silicón, acero, no tiene cobre, no tiene magnesio, tiene zinc y tiene boro y algún otro material. Normalmente sabemos que cuando queremos endurecer algún material le tenemos que poner zinc, silicio o algún otro material endurecedor. Podemos también revisar aquí el contenido de la aleación 8030. Contiene silicón, contiene acero, contiene cobre, magnesio, zinc y boro. Si me preguntan cuál es mejor de cada una de estas aleaciones, la verdad es que, y a veces hay publicidad o marketing, no, use esta aleación de aluminio, es la mejor. La verdad es que al ser aluminio serie 8000, estamos hablando del mismo tipo de aluminio. Ajá. Cuando lo trabajas en campo, se comporta básicamente igual. Es difícil que tú le des a un instalador un cable de una aleación de aluminio 8176 o 8177 y un 8017 y te diga, este lo sentí mejor, este lo sentí más flexible. La verdad es que están muy cercanos, son serie 8000 y al final eso es lo que te marca la norma, que uses aluminio serie 8000. Claro que si les das un conductor de aluminio serie 8000 y les das un conductor de aluminio serie 6000 o 1350, claro que se va a notar la diferencia. Un 1350 es más dúctil, más fácil de doblar y más manejable. Ahí sí se va a notar la diferencia. Veamos qué dice el NEC. Al final el NEC es el código eléctrico de instalaciones eléctricas y es el que regula o nos da las pautas de seguridad en las instalaciones eléctricas. Bueno, el NEC en el artículo 310.106, inciso B, conductores de aluminio, nos dice que los conductores de aluminio deben de ser sólidos para calibres 8, 10 y 12 y deben de ser hechos de una aleación de aluminio serie 8000. Cuando vemos que dice sólido, significa que para los calibres pequeños, que la verdad se usa muy poco, 8, 10 y 12 debe de ser sólido, se refiere a que el conductor debe de ser fabricado solo de un solo alambre. Un solo alambre y luego el aislamiento. Y luego nos dice en otro punto, conductores trenzados o conductores fabricados de muchos alambres que pueden ir desde los calibres 8 hasta el 1000 kc y deben de ser marcados como RHH, RHW, XHHW, THW, THHW, THWN, THHWN. También pueden ser marcados como tipo SE o Service Entras, tipo U o tipo R, pero deben de ser hechos con aleación de aluminio serie 8000, grado eléctrico. Aquí hay algo importante que comentar. Esto es en cuanto al NEC, y así es como el NEC lo permite. Pero, por ejemplo, tengo un ejemplo en México
La norma mexicana es muy parecida al NEC, o podría decir, es básicamente una traducción del NEC, la norma mexicana, pero sí hace algunas excepciones. Por ejemplo, para los conductores de aluminio, la norma mexicana solo te permite usar aislamiento termofijo. Es decir, que para el producto mexicano no podríamos tener cables THW, THHW o THWN o THHN de aluminio, porque la norma mexicana sí te dice que solamente aislamiento termofijo, y termofijo es un material que es XLP o EPR. Entonces, para México solo se permite aluminio serie 8000 con termofijo, que es XLP en los XHH o RHH, RHW. En el caso de Colombia, la NTC 2050, pues actualmente sí permite la misma construcción. También la NTC 2050 tiene un grado de influencia del NEC, yo diría del 80-85%, es básicamente el NEC, pero al final es importante tener estos códigos eléctricos vigentes y válidos para seguir las guías de instalación de seguridad para los operarios y para el personal que va a estar en las plantas. Otro comentario es que el NEC actualmente no reconoce o no da pautas para los conductores de aluminio para media tensión. Bueno, esto es en cuanto al NEC. Es importante comentarles también que, por ejemplo, cuando uno certifica el producto de aluminio con UL, si el producto va a ser certificado por UL, UL sí te exige que el conductor de aluminio sea serie 8000. Si yo fabrico un cable de media tensión y el cable de media tensión va a ser UL, mi conductor de aluminio o el material del aluminio debe ser serie 8000. Algo muy diferente a las empresas de utility o las empresas eléctricas. Para ellos yo puedo fabricar un cable de aluminio, pero no me exigen utilizar serie 8000. Yo puedo usar 1350 con cualquier temple. Entonces, esto es importante porque muchas veces quiero un cable de media tensión que sea certificado UL. Bueno, asegúrense que sea certificado UL, y al ser certificado UL, tu conductor de aluminio va a ser serie 8000. Cuando no es certificado UL, vas a poder ver que tu conductor de aluminio es 1350. Pasa algunas veces con las empresas generadoras de electricidad, dicen, oye, yo cambié, yo usaba un cable de media tensión ISEA, ahora pedí un ISEA con certificación UL y se queja mi instalador que es más duro, más rígido. Claro, es serie 8000. Bueno, ahora tenemos el ejemplo de lo que nos ofrecería una conexión confiable y que ya se encuentra en el mercado, de hecho. Es un conductor de aluminio y el conector debe de tener unas propiedades de CRIP similares a las del conductor de aluminio para evitar la degradación por contacto. Entonces, en este caso ya tenemos un conductor de aluminio serie 8000 o 8176. Tenemos una base de aluminio serie 8060-61, perdón, serie 6060-61, y el conector de presión o el tornillo es una aleación de aluminio con zinc. Entonces, aquí es cuando ya entendemos que esta conexión ya es de confiabilidad o ofrece confiabilidad al usuario, porque las propiedades de expansión térmica y las propiedades de CRIP son las mismas. Si hay una dilatación o contracción, se va a ver en todo el conjunto de la conexión. ¿Qué pasa con la fabricación del conductor? Bueno, los conductores de cobre normalmente son fabricados de forma concéntrica, es decir, todos los alambritos se reúnen y tenemos un diámetro determinado al 100%. Después ese conductor puede ser comprimido y se reduce el diámetro del conductor un 3% normalmente. O también podemos hacer un conductor compactado, diseño compactado, y podemos reducir el conductor, dependiendo del calibre, puede ir de un 7 a un 10%.
Normalmente los conductores de aluminio serie 8000 son fabricados compactados. Normalmente los conductores de cobre son fabricados comprimidos o compress. Veamos un comparativo eléctrico. Por ejemplo, tenemos un conductor de cobre calibre 4 ceros. Su impedancia está basada, es igual a 0.0691. La impedancia es calculada en función de la reactancia y la resistencia. En este caso tenemos aquí el número complejo 0.064 más J 0.026. Esa es la base para calcular la impedancia, la Z. Y normalmente este dato viene del fabricante del cable. Y es importante, claro, ¿dónde usamos la impedancia? Pues para calcular cortocircuito en el sistema eléctrico por componentes simétricas. El fabricante debe de proporcionar la impedancia de secuencia positiva, negativa y cero, o también para calcular la caída de tensión del conductor o del circuito se necesita conocer la impedancia. La impedancia está formada, la primera parte es la resistencia del conductor a la temperatura de operación, en este caso a 90 grados, si el conductor va a operar a 90 grados, y esta es la reactancia inductiva. Bueno, veamos el equivalente de un conductor de aluminio 350 es el calibre equivalente que va a tener una impedancia como la que tiene el 4 ceros de cobre de 0.0691. Tenemos para calibres 250 y 350 tenemos impedancias de 0.612 y 0.0477. En conductores de aluminio, la impedancia de 0.515 la tiene un calibre 500 kc-1000. Para un calibre 500 kc-1000 y 750 de cobre, las impedancias es de 0.0382 o 0.0297. Y el conductor de aluminio que podría tener las impedancias aproximadas para el 500 sería el 750, que la tiene de 0.0398, y para el 1000 kc-1000 sería el equivalente de aluminio para el 750 de cobre con una impedancia de 0.0347. En cuanto al peso, bueno, un cable de cobre 500 kc-1000 tiene un peso por libras a 1000 pies de 1544 y el aluminio pesa 704 libras por 1000 pies. Es decir, el aluminio es mucho más ligero. Claro que sí, es mucho más ligero el aluminio. Vamos a ver el factor de relleno o el relleno en conduit. Para el calibre 1.0 que lleva 150 amperes, bueno, utilizarías un conduit de 1,5 pulgadas. Para un 2 ceros que lleva 175 amperes, ocuparías un conduit de 2 pulgadas. ¿Qué pasa con los equivalentes de aluminio? Bueno, el 3 ceros sería el equivalente del 1 cero, que puede llevar 155 amperes. Tendrías un conduit de 2 pulgadas. Y para el 2 ceros, que es el equivalente en aluminio, sería el 4 ceros, que podría llevar 180 amperes, estarías utilizando un conduit de 2 pulgadas. ¿Qué pasa con algunos calibres intermedios? Bueno, el 3 ceros, el 4 ceros, estarías utilizando un conduit de 2 pulgadas. Y para el 250 kc-1000, un conduit de 2 pulgadas y media. Para un 250 kc-1000, que sería el equivalente para un 3 ceros, ocuparías el mismo conduit de 2 pulgadas. Y para el 4 ceros y el 250 de cobre, estaríamos teniendo un equivalente de 300 kc-1000 de aluminio y 350 kc-1000 de aluminio. Estaríamos utilizando un conduit de 2 pulgadas y media. Esto es para ver básicamente cómo afecta el cambio del conductor en la canalización o en el conduit. Para calibres mayores, 350, 500, 750 de cobre, tenemos conduits de 2.5 y 3 pulgadas. Y en aluminio, que serían 500, 750 y 900, tenemos conduits de 2.5 pulgadas y 3.5 pulgadas. Estos cálculos están basados en el anexo C del NEC.
el factor de relleno que deben de tener la canalización con respecto a los conductores. ¿Qué pasa en media tensión? Igual, en la misma comparativa respecto a las impedancias de cobre, tenemos un 4 ceros. El equivalente sería un conductor de aluminio 350. La impedancia es muy similar, 0.754 contra la del cobre 4 ceros, que es 0.0765. Tenemos para calibres de 250 y 350, tenemos impedancias de 0.686 y 0.558. En aluminio, el equivalente sería un 500 kc/mils con impedancia de 0.0582. En 500 y 750 de cobre, la impedancia para el 500 es de 0.047. Para el 750 es de 0.0403. Para el aluminio, los equivalentes serían un 750 y un 1000. Y para el 750 la impedancia es 0.0475 y para el 1000 es de 0.0424. En relación al cortocircuito, un cable de cobre 500 kc/mils a 6 ciclos con aislamiento termofijo, obviamente, te soporta un cortocircuito de 4.3 kiloamperes. El conductor equivalente, o que sería el equivalente de aluminio 750 a 6 ciclos, te soporta un cortocircuito de 4.8 kiloamperes. Vamos a ver el relleno o el relleno de la canalización en cables de media tensión. Tenemos calibre 2 y un 0 de cobre que pueden ser canalizados en un conduit de 3 pulgadas. Para el aluminio sería el 1 0 y el 3 ceros que tendrían que ir en un conduit de 3 pulgadas y de 3.5 pulgadas. Para los conductores 2 ceros, 4 ceros, 250, el conduit sería de 3.5 pulgadas o 4 pulgadas. Y en sus equivalentes en aluminio tendríamos conduit de 3.5 pulgadas y 4 pulgadas. Para calibres mayores, un 500 kc/mils de cobre y un 750, el conduit sería alrededor de 5 pulgadas y los equivalentes en aluminio, el 750 y el 1000 kc/mils serían conduits de 5 pulgadas y 6 pulgadas. Vamos a platicar un poquito acerca de la corrosión. Hay un mito o se dice mucho que el aluminio es muy susceptible a corrosión. Bueno, hay algo importante que comentarles. Cuando el aluminio es expuesto al aire, el aluminio genera una capa microscópica sobre el aluminio, que es un óxido de aluminio que ayuda a prevenir la corrosión. ¿Dónde se ve mucho esto también? Se ve en líneas aéreas de distribución. Hay un conductor, el ACCR de aluminio que conocen muchos, que es contiene un núcleo de acero, acero galvanizado. Hay una tendencia a cambiar este acero galvanizado por acero tipo mesh metal, que es un tipo de acero MA. ¿Por qué cambiar a mesh metal? Porque el MA, el acero tipo MA, contiene aluminio y se ha visto que este aluminio, cuando empieza a haber corrosión en el acero, genera esa capa protectora del mismo acero y alarga la vida útil del acero. Ahora, en cuanto a la corrosión, pues también sabemos que la mayoría de las bandejas se ofrecen también con material de aluminio. Ahora, ¿qué pasa con la corrosión? Normalmente la corrosión, si llegara a aparecer, aparece normalmente en los puntos de conexión, ya que a lo largo del cable está protegido por el aislamiento. A menos que durante la instalación el aislamiento sea maltratado, golpeado, existe una perforación no sea identificada, y esa parte del cable pueda quedar expuesto a lo largo de la vida útil,
a otros agentes del medio ambiente, se podría dar algo de corrosión. Pero de otra forma, el cable está garantizado que está aislado y los puntos a cuidar serían los puntos de conexión. Ahora, normalmente los conectores o los lugs en cables de media tensión y 600 volts están expuestos al medio ambiente, pero no el conductor. Es decir, quien está expuesto es el conector y no el conductor. Y en algunos casos el lug o el conector está hecho de aluminio. Aquí es donde viene lo más importante en cuanto a conductores de aluminio. Hay que entender que hay dos tipos de conectores en el mercado, o es lo que nosotros hemos aprendido. Unos son los conectores mecánicos y otros son los a compresión. Bueno, cuando vamos a usar conductores de aluminio o cables de aluminio, es importante que este conector esté listado por UL 486B. Incluso esta información debe de estar en el conector y además debe de estar listado como AL7CU o AL9CU. ¿Qué significa esto? Que son conectores bimetálicos para ser usados con conductores de aluminio o cobre. Ahora, ¿qué significa el 7 y el 9? Bueno, el 7 significa que el conductor fue calculado o el circuito fue calculado para operar a 75 grados. Entonces el conector está limitado a 75 grados. Eso es lo que nos dice el 7. Y el 9 nos dice que es un circuito que va a operar a 90 grados. Es decir, el cable fue calculado a 90 grados y el conector debe de ser capaz de operar a 90 grados. Porque este es un error común que nos encontramos. Vas a la industria, te dicen, oye, está fallando, hay una falla, el cable calculado a 90 grados o el cable operando a 90 grados con conectores AL7CU para 75 grados. Normalmente es falta de información, pero omitimos esta parte. Otro punto importante en cuanto a los conectores, normalmente los conectores vienen con información impresa y te dicen muchas veces los fabricantes de los conectores, te dicen, este es el conector para el cable 4 ceros AWG, pero ese conector, si lo vas a usar en cables flexibles, no es un 4 ceros, es un 3 ceros, entonces mucho cuidado con los conectores, no solo cuando en circuitos de aluminio, también en cobre. Si tu conductor es flexible, debes de asegurarte que el conector es el adecuado para el conductor flexible. A veces no hace match o no casa el conector con el conductor porque no es el conector adecuado. Entonces, en cuanto a los conectores, es muy importante tener algo de información o conocer al menos en general la información que debe de traer el conector. ¿Qué información debe de incluir el conector? Pues debe de traer el fabricante, el nombre del fabricante, el tamaño del cable para el cual va a ser o es ajustado, ya sea tipo AWG o flexible, el material del conector, si es solo para aluminio, si es solo para cobre, o si es bimetálico, aluminio 7 cobre o aluminio 9 cobre. Y debe de traer información de si es listado por UL o no. También es importante en la preparación de la terminación, hay que utilizar la herramienta adecuada para retirar el aislamiento y evitar dañar el conductor. Hay que remover el aislamiento específicamente en la punta de conexión de acuerdo a lo indicado por el fabricante del conector. Si el conector te dice 1 pulgada, 1 pulgada. Si el fabricante del conector dice para estos calibres 1 pulgada y media, 1 pulgada y media. No hay que remover más, no hay que remover menos, hay que seguir la recomendación del fabricante del conector. Una vez que ya se removió el aislamiento, bueno, pues hay que limpiar, hay que cepillar bien el conductor y hay que aplicar el compuesto que viene en el kit de conexión. Ahí viene una grasita que debe de ser aplicada en la conexión. Y luego hay que apretar o comprimir la conexión de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del compresor. Estos conectores normalmente traen unas rayas cuando son a compresión, rayas rojas, rayas azules.
hay que comprimir del centro hacia afuera, es decir, una conexión, una compresión interna y luego la siguiente. Y no se debe de comprimir sobre las líneas. Las líneas deben de quedar visibles, tanto la línea roja como la línea azul, o cual sea que sea la identificación que trae el fabricante del conector. Cuando vamos a la industria o a la planta, vemos que el fabricante del conector recomienda dos compresiones, una interna y luego la externa. Y no, hombre, te encuentras que el compresor, que el conector fue comprimido 3 veces, 4 veces, no utilizaron la herramienta adecuada. Entonces, aquí es donde vienen las fallas. Hay que utilizar el dado adecuado y la herramienta adecuada. Y también si hay un exceso de material, de compuesto en la conexión, pues hay que limpiarlo. Esos son solo tips que software y yo les comparto de lo que nosotros hemos aprendido. En cuanto a la tensión de jalado y el radio mínimo de curvatura, que puede ser otra preocupación, bueno, la tensión máxima de jalado del metal como cobre es una constante y es de 0.08 libras por circular milk. Y para los conductores de aleación de aluminio es de 0.06 libras por circular milk. La presión lateral máxima, tanto en cobre y aluminio, para un circuito trifásico va a ser la misma, de 1000 libras por pies. Entonces, si uso conductores de cobre aluminio, no importa, la presión lateral es la misma. Ahora, vamos a ver el radio de curvatura o calcular el radio de curvatura de un cable de media tensión. Normalmente la norma nos dice que para un cable blindado es 12 veces el diámetro del conductor. Entonces, para un 500 kc de cobre que tiene un diámetro de 1.515 por 12, tenemos un radio de curvatura de 18.18 pulgadas. El equivalente en aluminio, que sería un 750 kc mils, tiene un diámetro de 1.665 por 12, nos da un radio de curvatura de 19.98 pulgadas. Es decir, no hay un cambio drástico o un impacto grande si cambiamos de cobre o aluminio. En cuanto a la tensión de jalado en tramo recto, si tenemos un conductor de cobre 500 kc mils y un aluminio, la máxima tensión de jalado en libras para el cobre es de 4000 libras, la del aluminio es de 4500. El peso del aluminio, del conductor de cobre es 2314 libras a los 1000 pies y el del aluminio es más ligero, obviamente, es 1582 libras a los 1000 pies. Haciendo el cálculo de la tensión de jalado, esto les aclaro en tramo recto. Bueno, la máxima tensión de jalado sería de un cable 500 kc mil, sería de unos 8643 pies y de un aluminio sería de 14000. ¿Por qué es más grande la del aluminio? Bueno, porque tenemos un conductor con más área y porque es más ligero. Porque las variables que se involucran en la tensión máxima de jalado es el peso del conductor, el coeficiente de fricción y el área o la tensión mecánica que soporta el material, en este caso cobre aluminio, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora este es un ejemplo de lo que se ha visto en ahorro en algunos proyectos en Estados Unidos. Por ejemplo, un proyecto de Honda en Indiana. En el año 2007 decidieron cambiar a conductores de aluminio armados y ahorraron unos $735,000. Tenemos una planta de etanol en Ohio, donde ahorraron unos 110,000 solo cambiando de cobre a aluminio. Una planta de tratamiento de agua en North Carolina, ahorraron unos $120,000. Una planta de General Motors, donde se ahorraron unos $580,000. Una planta de Chrysler, donde el ahorro fue básicamente de 1,600,000. Otros proyectos significativos de Chrysler, donde el ahorro fue de $4,500,000. Y aquí solo hacerles el comentario. La industria automotriz, las plantas de la industria automotriz, llámese Ford, Chevrolet, Honda, Toyota, todas esas plantas ya están cambiando
a utilizar cables de aluminio, principalmente en los calibres, en los feeders o los calibres mayores. La tendencia es de que todos ellos desde hace, yo creo, unos 10, 15 años, la tendencia de ellos es cambiar en sus instalaciones a conductores de aluminio en los calibres grandes. Incluso en energías renovables, en granjas solares, yo he visto la tendencia de que los calibres pequeños, 14, 12, 10, 8, 6, se usan de cobre, que es para el alambrado de las celdas solares y paneles solares, y ya después todo lo que son calibres mayores de los sistemas de colección se usan aluminios. Entonces, ¿hay una tendencia a cambiar de aluminio? Sí, porque implica un costo, un ahorro significativo, por supuesto. Ahora, vamos a ver quiero mostrarle unas fotos de malas prácticas en las instalaciones. Bueno, por ejemplo, tenemos esta imagen donde se ve que se ven conductores de aluminio, se puede observar aquí que son conductores de aluminio, se ven que las compresiones no fueron bien hechas de acuerdo a lo que se recomienda, porque por ejemplo, si observan aquí está hecha la compresión, arriba no hay compresión, más en cambio en este cable la compresión está aquí, no se hizo la compresión. Además, puedo ver claramente que no se usó la herramienta adecuada porque se debió de haber utilizado una herramienta más delgada que te permitiera hacer dos compresiones, una aquí y una abajo, o simplemente una compresión entre las dos líneas que cubriera mayor área. Y luego algún proactivo o algún proactivo o creativo se le ocurrió llegar y poner aquí, sumar otro cable, yo creo que para otra carga o para tratar de fortalecer el circuito, y metió aquí otro calibre de otro cable, posiblemente es de cobre, la verdad no se alcanza a ver, pero lo sumó aquí a estos circuitos de aluminio, lo cual esto no es una buena práctica. Aquí tenemos otras conexiones donde se ve que al hacer la conexión de los cables se ve muy dañado el aislamiento. O sea, no podemos permitir que esto termine así. Vean cómo durante la instalación fue dañado el aislamiento y durante la conexión, pues bueno, ellos hicieron la conexión, apretaron y dejaron el aislamiento. Aquí habría que haber aplicado algunos métodos de reparación del aislamiento. Y luego aquí o lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, aquí también llegamos con conductores de aluminio. Espero que esta conexión, este es un conector tipo NEMA, pero se ve que hay unos conductores flexibles de cobre llegando aquí. Entonces, estas son algunas de las malas prácticas que hemos encontrado. Y, por ejemplo, este está interesante. Por ejemplo, aquí algún proactivo dijo, no, pues no entra el conductor, no cabe en el conector. Y bien ingeniosos que la ingeniería latinoamericana es muy creativa, pues dijo, pues córtale unos alambres y lo conectas. Y pues lo que vemos aquí es que le quitaron alambres, ya dijeron, ya entra, conéctalo. Esto no se debe de hacer, le estás quitando la capacidad de conducción aquí al conductor. Además de que hay mucho espacio entre donde termina el aislamiento y la conexión. Entonces aquí puede haber una degradación por ionización del aire. E incluso es peligroso para el personal que esté en contacto. Aquí también vemos, bueno, aquí otro proactivo se puso todavía más inteligente y dijo, no pasa nada, yo esa falla le pongo cinta de aislar y la protejo. Y aquí todavía otro más proactivo agarró y llegó con otro conductor de cobre, no sé para qué o a dónde lo lleva, y montó en la conexión un alambre de cobre, al igual que aquí se ve que este es un conductor de aluminio y posiblemente se ve que le sumaron otros conductores de cobre. Entonces, estos son ejemplos de lo que no se debe de hacer. ¿Cuáles son ejemplos de lo que sí se debe de hacer? Bueno, por ejemplo, esta foto me gusta porque se hizo el torque de conexión y se marcó dónde fue el torque. ¿Por qué? Por si en algún momento alguien llega y afloja o quiere quitar la conexión, bueno, sabes dónde fue el punto de cierre original del torque del cable. Además, se ve que en la conexión tiene su compuesto o su grasa que debe de llevar. Esta es otra buena práctica. Aquí, por ejemplo, se ve la identificación de los circuitos 1, 2, 3. Se ve que aquí les falta un poquito limpiar el exceso de compuesto, pero digo, tampoco afecta. No se ve expuesto el metal conductor. Significa que cortaron el aislamiento de acuerdo a lo indicado los fabricantes del conector.
Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, se observa, casi no se percibe el metal conductor en las conexiones, está bien hecho. Se observa que incluso algunos conductores salen de la conexión, es correcto. Y luego hay otro punto que quiero comentarles. Muchas veces los cables los conectamos, pero si sabemos que, por ejemplo, están en esta posición y que por gravedad pueden jalar, es importante los soportes que van abajo y asegurarse de que están sujetando correctamente al cable. Me he encontrado de que no pone ningún soporte de sujeción aquí en los cables, entonces ya sea cable de cobre, aluminio, se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo. Obviamente el efecto gravedad y es peso y los va jalando. Otro efecto que he visto es que, por ejemplo, cuando los cables están en esta posición, no hay una sujeción aérea de los cables, entonces también el aislamiento o el cable tiende a ir hacia abajo y el aislamiento va a ir hacia abajo y puede degradar el punto de conexión. Pero bueno, estas son unas buenas prácticas que hemos encontrado de cuando hemos revisado instalaciones. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia pasa algo bonito, es un país que está intentando normalizar, controlar la certificación, tener un procedimiento de estandarización e incluso de evaluación de la conformidad. Y hoy Colombia tiene la norma NTC 5536, que es la norma que aplica para conductores de aleación de aluminio serie 8000 con aislamiento. Esta norma al día de hoy está en revisión pública. Entonces, yo entiendo que en Colombia también cualquiera puede entrar a revisar el documento, identificar mejoras o comentarios y aprobar la votación o aprobar con comentarios o simplemente decir no, no creo que sea seguro. Pero Colombia ha avanzado en ese aspecto bastante. El Icotec está trabajando bastante fuerte en desarrollar normas para la seguridad de los usuarios y tener productos de calidad. En cuanto al soporte técnico que ofrece Software, que estamos ya un poco pasados de tiempo, discúlpenme por robarles más de su tiempo. Software, si ustedes están buscando hacer un cambio de conductores de cobre a aluminio, Software tiene una aplicación para sus teléfonos inteligentes de conversión. En esta aplicación ustedes la pueden descargar y ir al menú donde dice conversión de aluminio-cobre, ponen su conductor de cobre, el calibre que tienen y les da el equivalente en aluminio, o viceversa, ponen el de aluminio y les da el de cobre que deben de tener. También hay una aplicación que se llama Simple Calculator, donde ustedes pueden seleccionar su conductor, su cable, y calcular el conductor por capacidad de conducción de corriente, voltaje y caída de tensión. Y ustedes pueden capturar ahí su mini proyecto. Estas aplicaciones están gratis para descargar, entonces yo los invito a que las descarguen y jueguen con ellas. Aparte de eso, bueno, Software tiene un partner que se llama Sizer Electric. Ellos ofrecen un software para el cálculo de conductores eléctricos, de circuitos o alimentadores. Este es lo que es una imagen del Sizer. Es un software que pueden descargar el demo y está libre por 2 meses. Después creo que tendrían que comprar la licencia. Lo que te ofrece este software es que puedes calcular conductores eléctricos basados en el código eléctrico americano o el mexicano. Aquí está lo que te ofrece, te dice puedes calcular de acuerdo al estándar la norma mexicana o el NEC y puedes cambiar la frecuencia y puedes usar especificaciones de software o propias que tiene Sizer. Aquí está, es un submenú que te muestra los datos generales. Normalmente en algunos proyectos uno dice, oye, yo para cables pequeños puedo trabajar con multiconductores hasta el 6 o el 4 y luego ya calibres grandes que son más difíciles de manejar, trabajo con monoconductores. Bueno, tú puedes setear toda esa información aquí en el software y te va a ir haciendo los ajustes. Después puedes, aquí está por ejemplo la imagen donde tú puedes setear para qué tipo de circuito, qué tipo de material conductor quieres usar, cobre, el tipo de aislamiento, la temperatura, el tipo de conductor, el código de colores incluso. Y luego también ya puedes calcular tu circuito y decir, ok, para esta carga, este circuito a mí me da que debo de utilizar un calibre 2.
Pero si yo ese mismo circuito entro y le cambio, que ya no quiero usar cobre, quiero usar aluminio, el software me dice, al hacer yo ese cambio, cómo va a impactar mi circuito, y ya me dice que pues no, que ya no va a ser un 2 de cobre, puedo usar un 1 de aluminio. El software es muy fácil de usar, muy interactivo, incluso pueden entrar a YouTube y buscar Sizer, descarguen el demo y jueguen con él. Muchas veces algunos clientes dicen, yo ya calculé mis circuitos con cobre, pero a ver, quiero ver cómo me los calculo. Es bien fácil entrar y cambiar solo aluminio y te da el equivalente en conductor de aluminio. Y Sizer es útil. Calcular un circuito eléctrico realmente no es complejo. Y administrar un circuito eléctrico no es complejo. Pero cuando hablas de 100 circuitos, es más complejo. Cuando hablas de 200, 500 circuitos, es más complejo. Y más cuando estás diseñando y todos los días vienen de obra comentarios. ¿Qué crees? El equipo ya no va ahí, se movió. Oh, hay que recalcular, porque ya no es la distancia de 100 metros, ya son 200 metros. Entonces, es ahí donde Sizer es muy amigable en el uso y te da esa facilidad, porque tú tienes una base de datos ya con todos tus circuitos en lugar de tener una hoja de Excel. Bueno, también los invito a que naveguen en nuestro portal industrial.software.com. Es un portal que fue hecho por ingenieros para ingenieros, donde ustedes pueden encontrar especificaciones de cables, información técnica, todo lo relacionado a cables de software. Y hasta aquí sería todo. De antemano les pido una disculpa porque me extendí 11 minutos más, pero la presentación es un poco larga. Y aquí yo creo que quedamos abiertos para preguntas y respuestas, William, si es que hay alguna. Ingeniero Edwin, muchísimas gracias, la verdad, una charla bien interesante. Toda la mayoría de las dudas que teníamos quedaron muy bien atacadas ahí, muchísimas gracias. Abrimos de pronto por unos minutos preguntas, si hay algunas preguntas, o si prefieren, podemos hacerlas a los correos de Top Drive. ¿Alguna pregunta de pronto por el chat o quieren intervenir? Bueno, ingeniero, yo creo que no siendo más, o sea que nos pasamos unos... Ah, bueno, aquí hay una pregunta del ingeniero Víctor Zavala. ¿Qué conector se debe usar para conectar a barra de cobre? Son conectores especiales. La verdad no recuerdo exactamente, pero creo que son los H-taps o C-taps. Pero si están usando conductores de aluminio, se deben de asegurar que sean bimetálicos. Bimetálicos. Y en función de cómo haya sido el conductor calculado a 75 a 90 grados, debe de ser AL7CU o AL9CU. Perfecto. Ingeniero, ¿quedó claro o de pronto desea ampliar la respuesta? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos. Les invitamos a la última charla de esta tanda de capacitaciones. Es hoy a las 3 de la tarde. Todo lo que tiene que ver con herramientas adecuadas para la instalación de cables. Muchísimas gracias a todos. Una muy buena tarde. Gracias.